capítulo 6, versículo 26 al 40. Unánimes juntos, ustedes allá en sus casas y yo aquí. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló el Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que en mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que me sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces vamos a orar y que sea el Señor hablando a través de su palabra. El propósito de su palabra es que nosotros tengamos esa reunión íntima, esa comunión íntima con el Señor. No solo el día del Señor, no solo el domingo, no solo una vez al mes cuando tomamos la Santa Cena, y en todo momento. Padre Celestial, nosotros estamos muy agradecidos en esta mañana. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Padre, porque tú eres el que nos sustenta, tú eres el que nos alimenta, tú eres el que nos vivifica, tú eres el que nos sostiene, Señor. Tú eres todo para nosotros. ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Si solo tú puedes darnos la vida, Señor. Por eso, Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Y en las manos tuyas, Señor, todas las familias que están conectadas a través de la internet. Cada familia, cada hogar, cada persona, cada niño, cada casa, Señor. Los ponemos en tus manos. Que seas tú ayudándonos, que seas tú guiándonos a toda la verdad, Señor. Que nosotros no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, sino que hacemos lo que tu Espíritu Santo nos quiera dar a conocer, Padre Celestial. Bendícenos, Señor. Ayúdanos, Señor. Y hemos venido a glorificar tu nombre, a exaltar tu nombre, Señor. Porque tú eres Dios, tú eres Rey. Amén. Entonces nosotros tenemos una porción que es como el preámbulo. Es como el preámbulo de lo que el Señor nos va a hablar acerca de la Santa Cena, acerca de qué es comer su carne y qué es beber su sangre. Y fíjense que el mejor texto, el texto más completo es Juan 6. Nosotros deberíamos leer todo el capítulo 6 de Juan para entender. Pero he empezado en esta porción porque dice el versículo 26, respondió Jesús y les digo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Entonces, ¿qué les está diciendo Jesús? Que ellos han venido no por las señales, sino porque comieron y se saciaron. Entonces la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es ¿cuáles señales? ¿Sí? Hay unas señales, el Señor está hablando de unas señales.
entender qué son las señales. Cada señal tiene un propósito. Básicamente ellos comieron físicamente y se llenaron. Nosotros aquí en la casa tenemos un gatico y un perrito. Y particularmente cuando ellos tienen hambre, uno puede estar haciendo cualquier cosa y de repente los ve uno a los dos ahí al lado de la gata, miau, 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 y el perrito ahí al lado mirando a la gata, a ver si lo que hace la gata logra la intención de ellos. La intención de ellos es que les sirvamos su alimento, su comida. Y ahí pueden estar media hora, 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos, esperando a que se les dé de comer. Miau, 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 y el perrito mirando a la gata. Una vez se les sirve la comida a la gata y al perro, ellos inmediatamente se dirigen, se comen su comida y ahí se les acabó el amor. Cada uno, calabaza, calabaza, se va para su casa. Entonces, literalmente eso es lo que está haciendo el pueblo cuando estaba detrás de Jesús. Ellos estaban yendo para que Jesús les llenara su necesidad física. De hecho, si leemos Juan 6, la parte anterior está hablando de la multiplicación de los peces y de los panes. Entonces, fíjese que no solamente una vez Jesús multiplicó los peces y los panes, sino lo hizo 2 veces. La primera vez fueron 5 panes y 2 peces, y la segunda vez 7 panes y algunos pececillos. Pero el Señor no está por llenarle la barriga. El Señor no está solo por sanarlos, por solucionarles su necesidad en ese momento. Él está dando esas señales. Cuando habla de señales, está hablando de señales, milagros y prodigios por un propósito. Ya el Señor tiene un plan establecido para cada uno de nosotros. Él ya sabe con exactitud qué es lo que quiere con usted y lo que quiere conmigo. ¿Y qué es lo que quiere Dios con usted y conmigo? Que tengamos vida eterna. Porque ese es el mandamiento del Padre. Que nosotros tengamos vida eterna. En algún momento de nuestras vidas con mi esposa tuvimos que viajar a un pueblito en Boyacá. No recuerdo el nombre, Anorí, no me acuerdo. Eso es en Antioquia. No, en Antioquia, eso es otro pueblo. Pero viajamos a un pueblito porque teníamos que ir a recoger unos documentos de un carro que teníamos por allá. Y resulta que pasando por varios pueblos, llegamos a un pueblo donde en esos días estaban haciendo unas fiestas patronales. Entonces, no había por dónde pasar. Literalmente la gente estaba allá, había trancón, iban con comparsas, con flores, llevaban arreglos, la gente iba muy bien vestida, iban muy elegantes, pero también llevaban los enfermos y también iban con una intención, que ese santo, en esa religión, les solucionara todos sus problemas. Ellos iban a buscar a su Dios para que su Dios les llenara la barriga, para que su Dios les sanara las enfermedades y para que su Dios les concediera todas las peticiones que ellos tenían en su corazón. En otra ocasión, mi esposa, que tenía una amiga que sufría de cáncer, mi esposa le estuvo predicando mucho tiempo a esta mujer, muy querida en esta familia. Y a los pocos días antes de que ella falleciese, ella llama a mi esposa y le dice: Pilar, es que nos van a llevar, me voy a ir para Buga, porque allá el Señor de Buga, el Señor de los milagros, me va a hacer el milagro de sanarme. Y pues para nosotros fue muy triste, ¿no? Porque entendíamos que ella había conocido del Señor, pero realmente esta última decisión nos puso a pensar si realmente lo había conocido de verdad o no. Pero fíjense ¿qué es lo que pasa con estas intenciones? Que las personas tenemos la costumbre de solo buscar a Dios para que nos solucione nuestro problema, para que el Señor nos ayude solamente a sanarnos, a darnos. Mejor dicho, Dios es para mí y por mí y en mí.
todo es para mí. Inclusive si nosotros podemos entrar a las escrituras y ver en el Antiguo Testamento, cuando Dios a través de su ángel saca al pueblo de Egipto, ¿por qué lo saca? Porque ellos estaban presos, ellos estaban siendo esclavos en Egipto, y ellos pues estaban viviendo una vida terrible de 400 años esclavos. El Señor dice que escucha sus oraciones y Él, por medio de Moisés, los saca de Egipto. Y una vez ellos salieron, habiendo visto ellos los milagros y las maravillas y los prodigios que hacía el Señor para sacarlos de allí, ellos empiezan a renegar y empiezan a decir: ay, tenemos hambre, ay, mire, nos sacaste del desierto para que muramos acá. Entonces Moisés va y habla con el ángel y Dios le concede la petición y el Señor les envía maná del cielo. Y mire lo que dicen con respecto a ese maná. Vamos a ir a Números, capítulo 21, versículo número 21, 4 y 5. Números 21, 4 y 5 dice: después que partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Tremendo. Nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Fíjense que ya Él les había dado ese pan, el maná que lo sustenta, el maná que según veo en la escritura es como una harina de trigo. No estoy diciendo que sea harina de trigo, estoy diciendo para mí como una harina de trigo. Usted con la harina de trigo, ¿qué puede hacer? Usted puede hacer masa para empanadas, usted puede hacer ponqués, usted puede hacer coladas, usted puede hacer pancakes, usted puede hacer una cantidad de cosas con un solo elemento, con harina de trigo. Y el maná se prestaba para eso. Pero entonces dicen, aquí, dice, vuelvo y leo esta porción. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Después de eso el Señor los sustentó con tórtolas. Después les dio agua para que bebieran. Brotó agua de la peña de un desierto. Su calzado no se desgastaba. Su ropa no se desgastaba. Y entonces dice uno, hombre, tan desagradecidos. Anoche en el grupo hablábamos con las personas que estaban reunidas con nosotros y decíamos como el hijo desagradecido. El hijo desagradecido que ve que el papá y la mamá salen en la mañana a trabajar y no sabe en qué hace o por qué situaciones tiene que pasar ese papá y esa mamá durante todo el día. Quizá ese hombre tuvo que irse caminando para el trabajo y llovió, no tenían para el transporte. Quizá ese señor cargaba camiones, era cotero. En fin, tantas cosas que pueden pasar en un día de trabajo. Quizá esa mujer arregla casas y fue humillada y no tenía para el almuerzo, le tocó salir a comerse su almuerzo en la puerta de su trabajo, delante de todo el mundo parada, porque los jefes no tienen compasión ni misericordia. Y quizá el papá y mamá llegaron ese día 6 de la tarde, 7 de la noche a la casa y lo único que pudieron llevar fue una bolsa de leche y 2,000 pesos de pan. Y este hijo cuando los ve dice, otra vez pan, otra vez leche, yo quiero comer comida, yo quiero carne. Tan desagradecido, ¿no? Y así somos nosotros. Nosotros somos como ese hijo desagradecido.
porque no sabemos, porque no entendemos. El Señor dice en su palabra que Él nos ha hablado muchas veces de muchas formas. Dice que a los padres por los profetas, después por el Hijo, después nos viene hablando y hoy nos está hablando. Y nos está hablando para que nosotros entendamos qué es comer dignamente la cena del Señor. Revisemos Juan 6 nuevamente. Juan 6:20. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, me buscáis no porque habéis señales, sino porque el pan y os saciáis. Entonces el Señor está viendo y está diciendo que Él viene dando muchas señales. De hecho, la palabra dice que el Padre señaló al Hijo. O sea, Jesús es la señal. Y vamos a ver cuáles son las señales, cómo nos está hablando el Señor. La primera señal está en Juan 2:11. Dice Juan capítulo 2, versículo 11, está hablando de cuando el Señor convirtió el agua en vino, que no era su tiempo. Bueno, en fin, pero leamos el final de esa porción, el final de esa historia. Él convierte el agua en vino y dice el versículo 11, y este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Fíjense lo que está diciendo. Aquí está diciendo que esto que hizo el Señor Jesucristo, convertir el agua en vino, es una ¿qué? Señal. ¿Y qué pasó con esta señal? Dice que sus discípulos creyeron en él. Y esto aquí dice, este es el principio de señales. Teníamos las señales de los profetas, ya tenemos las señales de todo el Antiguo Testamento que están hablándonos acerca del que iba a venir, que es Cristo, pero ahora tenemos que el mismo Cristo nos está hablando, como dijimos hace 8 días, con plastilina. Nos está mostrando de una forma, oiga, he venido para que ustedes sean salvos, he venido para que ustedes tengan vida eterna. ¿Y cómo lo está manifestando? Con señales. Entonces empezamos con esta señal. Pero mire conmigo el mismo versículo 23, ahí en Juan 2. Juan 2, versículo 23. Dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Entonces muchos creyeron en su nombre, viendo ¿qué? Las señales que hacía. Nosotros tenemos que entender qué son las señales. Mire, Dios es Dios y Dios puede disponer como a Él le parezca. Pero Él nos está hablando por medio de señales. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos. Miren nomás conmigo, revisemos aquí Juan capítulo 11, versículo 40. Nos está hablando acerca de Lázaro, ¿cierto? Y mira lo que hace el Señor. Juan 11, 40. Y vamos a leer solo este versículo, no lo vamos a leer todo. Le dice Jesús a Marta. Vamos a leer 40 y 41. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos en lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Oiga, Dios puede hacer milagros, prodigios. Pero en esta ocasión Él dijo, Señor, yo lo voy a decir en voz alta para que todos estos que están aquí, para que todos ellos vean, para que todos ellos crean. Mire, volvámonos aquí al versículo, ahí en el mismo 11, versículo 25.
¿Qué era lo que el Señor quería que ellos vieran? Dice el versículo 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Le dice a Marta, ¿crees esto? Hoy le pregunto yo a usted, ¿usted cree eso? Que Jesús es la resurrección y que Jesús es la vida. ¿Y usted cree que todo el que está muerto, si cree en Jesús, vivirá eternamente? Si usted cree en eso, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que Él pagó en la cruz y murió y derramó su sangre por sus pecados, si usted cree eso, usted puede tomar la cena del Señor. Es que comer la cena del Señor indignamente no es lo que piensan muchas personas. No, es que usted no es digno porque usted es pecador. Por Dios, todos somos pecadores. Todos. Todos, hasta el que está aquí parado enfrente de ustedes. Comer la cena del Señor indignamente no es que tuve un problema con mi mamá y le dije una grosería y no, no es eso. No es que yo cuando fui chiquito yo me robé. No es eso. No es que yo cuando fui joven yo fui abusado o fue abusada. No es eso. Eso no es. No está hablando de eso. Es tomar la cena con discernimiento, entendiendo por qué estamos tomando la cena del Señor. Y fíjense que nosotros empezamos Juan 6, no leyendo ya lo que el Señor Jesucristo empieza a enseñarles, sino empezamos con Juan 6, con una pregunta o con una sentencia que el Señor les está hablando. De cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Está hablando de esas dos ocasiones en las cuales Él multiplicó los peces y los panes. Y en ambas ocasiones comieron 5,000, sin contar mujeres y niños, y luego creo que 4,000 sin contar mujeres y niños. Y todos ellos le seguían, ¿era para qué? Para que les llenara la barriga. El mismo Tomás dice, no, es que si yo no veo, no creo. Y el Señor se le aparece a los 8 días y le dice, oiga Tomás, mete tu mano en mi costado. No seas ¿qué? Incrédulo, le dice. No seas incrédulo, cree. El propósito de las señales es que nosotros creamos. Es que ni siquiera Juan el Bautista, aquel hombre que ya estaba escogido por el Señor, que iba a anunciar el camino del Señor, que dice la Escritura que él era el mensajero del Señor, el que vio cuando la paloma descendió, el Espíritu Santo bajó sobre Cristo, el que estuvo ahí, el que dio testimonio, el que caminaba por el desierto predicando. Arrepiéntanse que el reino de los cielos se está acercando. Mire lo que le pasó a Juan el Bautista. Vamos a Lucas, capítulo 7. Es que se me pierde. Me tengo que poner las gafas, pero si no me pongo las gafas me pierdo más. Entonces no sé qué es mejor, ponérmelas o no ponérmelas. Lucas, capítulo 7, versículo 18 al 22. Me hacen falta, pero no sé qué es mejor, si ponérmelas o no ponérmelas. Lucas capítulo 7, versículos 18 al 22. Mira lo que dice Juan el Bautista. Los discípulos de Juan le dieron las buenas nuevas de todas estas cosas. ¿De qué están hablando los discípulos? Están hablando de todas las señales y milagros que Jesús está haciendo. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Primer error, los discípulos no deberían ser de Juan, los discípulos deberían ser de el Señor Jesucristo. Versículo 19. Y los envió Jesús para preguntarle. Yo no sé, yo pienso que esta es una de las
porciones más tristes de la Biblia, porque este hombre que anunció, bueno, pues a mí me parece muy triste. Versículo 19. Y los envió Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Tremendo. Después de ver todas esas cosas, todos esos señales, todos esos prodigios. Y le dice, el versículo 20 dice, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora, Jesús sanó a muchos de muchas enfermedades y plagas y espíritus malos, y muchos ciegos volvieron a ver. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced a saber a Juan el Bautista lo que habéis oído y lo que habéis visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Juan, hombre, sí soy. Básicamente le dice, mire Juan, los muertos son resucitados, los enfermos son sanados. Es decir, las señales están ahí. ¿Cómo es que no puedes ver? Entonces yo me pregunto, ¿será que nosotros tampoco podemos ver? ¿Será que nosotros no queremos entender todas las cosas, la naturaleza, cómo Dios hace cosas y prodigios y milagros por nosotros y nosotros no entendemos para qué son esas señales? Entendiendo que las señales son todos estos mensajes, prodigios, ¿sí? Juan el Bautista no entendió, aún viendo, aún estando con ellos. Cuando uno llega a una señal, a una ciudad desconocida, ¿qué empieza uno a mirar? Los letreros, las señales. Ah, es por aquí. Ah, Avenida Boyacá, calle 26, voy para el centro. Ah, toca coger la 26. ¿Y quién lo va guiando a uno? Las señales. El Señor nos está dando sus señales. ¿Para qué? Para que lo encontremos a Él. Para que lo busquemos a Él. Mire conmigo Marcos, capítulo 16, versículos 17 y 18. Marcos 16, 17 y 18. Ya al final. Desde el 15 podemos leer. Y les dijo, ¿quién está hablando? El Señor Jesucristo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, ¿cuáles son las señales? Sanar enfermos, orar por los enfermos, echar fuera demonios. Dice que comeremos cosas mortíferas y no nos hará daño. Es decir, y algo que me llama mucho la atención, dice que estas señales nos seguirán. ¿A quién? A los que creemos. Es decir, usted no tiene que decirle al Señor, Señor, mándame una señal para que ellos crean. Jesús lo dijo, lo hizo cuando resucitó a Lázaro. Señor, yo lo digo en voz alta para que todas estas personas crean. Bueno, si usted tiene que decirlo, dígalo, porque si Jesús lo dijo, así es. Dios no miente, Jesús no miente. Entonces las señales tienen un propósito, guiarnos a un destino, nos dirigen.
¿Cuál es el propósito de las señales que el Señor está hablando? Que finalmente seamos sustentados físicamente y ya. Que realmente seamos solamente sanados de nuestras enfermedades y ya. ¿De qué nos vale ser sanados? ¿Y de qué nos vale ser saciados si finalmente no tenemos vida en el espíritu? Ir a comer por comer, como el gatico y el perrito. Vinieron, comieron y ya. Cumplieron. Pero ellos no están en busca de la vida eterna. Ellos no están en busca de conocer al Señor. Ellos solamente están en busca de llenar su apetito físico. Mire, revisemos la segunda señal. Vamos a Juan capítulo 4, versículo 46. Juan 4, 46. ¿Para qué son las señales? ¿Por qué necesitamos ver las señales y entender? 4:46 dijimos. Juan 4:46 dice: Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea de Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis las señales y prodigios, ¿no creeréis? Pues yo les digo a ustedes eso, ustedes no están viendo todas las señales que el Señor está haciendo todos los días. Inclusive hasta esta situación que estamos viviendo de encerramiento, de enfermedad, de virus, de todo esto tiene un propósito. El propósito de que usted tenga una enfermedad, perdóneme que sea tan... Quizá usted me vea como un tonto diciéndole esto, pero el propósito a veces de las enfermedades y las situaciones adversas es que usted reconozca que necesita de Jesús, porque Él es el sanador, y reconociendo a Jesús, usted va a tener vida en el Espíritu. Ya cuando usted tiene la vida realmente, usted entiende que no es importante. Lo importante no era su enfermedad, lo importante no era su necesidad, lo importante era que usted conociera del Señor. Esas señales y esos milagros son para que nosotros nos arrodillemos delante del Señor. Versículo 48 de Juan 4. Entonces Jesús le dijo: si no viereis las señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra de Jesús y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su familia. Jesús le dice al principio: si no vieres las señales, ¿no creéis? Y él creyó luego. ¿Y creyó qué? Toda su familia. Entonces las señales tienen un propósito: que nosotros creamos. Este hombre creyó a Jesús y se fue tranquilo para su casa. Y cuando él llegó, todos vieron el testimonio de estas señales y toda su familia se convirtió. Dice la Escritura: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Bueno, eso es una labor, sí. Usted se salva, pero ya la labor está en usted para que le predique a toda su familia. Y si usted los ama realmente, usted les va a predicar el Evangelio. Esa es su labor. Y no solo a su familia, a la familia en Cristo. Es decir, a todos los que el Señor ha recibido de parte del Padre, que creo que somos todos. Entonces volvamos a nuestra cita, Juan 6:26.
que está ahí cerquita. Vuelve y dice, respondió Jesús y les digo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Entonces ya tenemos la segunda parte. La primera son las señales. Y la segunda es ¿qué? Que comisteis el pan y os saciasteis. Pero ellos comen también el pan. Vea, no tienen en cuenta las señales. Pasan las señales desapercibidas. Pero aún así, ellos llegan y comen el pan y se llenan. Pero tampoco estaban entendiendo la razón. Porque solo llenarse la panza y ya. La pregunta es, ¿de qué está hablando la Escritura? ¿Cuál es el alimento espiritual? Sí, las personas dicen la palabra del Señor, sí. Pero yo le digo a usted, Satanás también se sabe la palabra. Y con la misma palabra, Satanás tentó a Jesús. Entonces no es. ¿Cuál es el verdadero alimento espiritual? Vamos a ver qué nos dice el Señor aquí también en Juan, capítulo 4, versículo, vamos a leer desde el 31. Juan 4, 31 al 34, vamos a leer. Dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál es la voluntad del que lo envió? De que Él no pierda a ninguno de nosotros y que acabe su obra. ¿Qué es? Que predique su evangelio y que todos le conozcamos. Esa es la voluntad de Dios. El alimento espiritual es que el alimento espiritual no es memorizarse 50 versículos, 100 versículos. Yo he visto en iglesias que hacen competencia de cuántos versículos es. El que más versículos se sepa. No es. El verdadero alimento espiritual es poner su palabra por obra. Es hacer del Padre. No es solo conocer. De la palabra es predicar el evangelio. Versículo 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. ¿Se dan cuenta? Los campos afuera ya están listos. Las personas están listas. Las personas están perdiendo. Es el mejor tiempo para que nosotros, así sea a través de la internet, nos acerquemos a las familias y les digamos, vea, en Cristo hay perdón de pecados. Búsquelo a Él. Él es la solución. No para su problemilla de escasez de alimentos. No para su problemita de que le duele esto o que está enfermo de esto. Sino para que usted tenga vida y vida en abundancia. Para que entendamos que no es un Cristo bombero. No es un Cristo para que nos ayude en nuestro problema donde nos metimos. No, es para un Cristo en el cual hay perdón de pecados. Es para un Cristo que nos da la vida eterna. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Mire cómo lo dice Santiago, capítulo 2, versículo 21 o 22. Santiago 1, 21. Capítulo 2, Santiago 2. No, se me perdió la cita porque 1.22, creo que es, sí, no es 2.22 sino 1.22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores,
engañándoos a vosotros mismos. No, es que yo ya conocí al Señor y ya estoy en mi lugar de confort. Mi familia y yo estamos bien, ya creímos y pare de contar. No, es más que eso. Porque un mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Y como nos amó Jesús, dio su vida por nosotros. Es decir, usted tiene la vida en el Espíritu, su obligación es darle la vida en el Espíritu a uno, a dos, a tres, a muchos, a multitudes, a cientos. Fíjese, cuando el Señor dejó 8 y 7 porque uno lo entregó. Y de estos 8, no sabemos en este momento cuántos millones de millones o millones, no sé la cifra, se me ocurre decir esto en este momento, de personas a través de los años han creído en Jesús y creemos hoy que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A raíz de 8 personas que pueden ser contadas con 2 manos. Es decir, yo podía preguntar, ¿cuánto podríamos hacer todos los que estamos conectados en esta mañana a través de la internet en unos pocos años? Mejor dicho, acabaríamos con toda la ignorancia de los hombres. Y esa es nuestra labor es enseñar. ¿Sí? Nosotros tenemos que entender cada una de las cosas que el Señor nos está enseñando. Juan 6:27 dice, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre. ¿A quién señaló el Padre? A Jesús. Que no nos pase como todos aquellos que no entendieron, que no vieron las señales, o quienes ignoran las señales y pasan desapercibido. Está como esa famosa que por qué se fue y por qué murió, porque el Señor me la quitó. Dice que él iba a 100, que no estaba mirando el camino, que pasaron la señal, que ignoraron la señal, que se estrellaron y después se está preguntando por qué se fue y por qué murió. Iba a más de 100, no me recuerdo bien la canción, pero iba a más de 100. Prendí las luces para leer, imagínense, prendió las luces para leer. Había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución. Y el carro rodó y hasta el fondo fue a dar. Entonces, es chistoso. Y después se pregunta, ¿por qué se fue? ¿Y por qué murió? No, nosotros hoy, el Señor nos está hablando a través de su palabra. El Señor nos está hablando acerca de sus señales. El Señor nos está diciendo que no es por el pan que los está llenando. Dicen, ustedes, volvamos a Juan capítulo 6, versículo, ahora sí, el 27. Dice, trabajad por la comida que perece. Vuelvo y leo. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre. Entonces, no trabajar es por la comida que perece. ¿Cuál es la comida que perece? Pues el alimento diario. ¿Sí? Como el perrito y el gato. No. Esa nos la da el Señor porque también nos dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Es así de sencillo. Entonces, trabajemos por la vida espiritual, por el alimento espiritual. ¿Cuál es el alimento espiritual? Predicar su palabra. Bueno, primeramente, ¿a qué nos lleva la señal? A que creamos y creyendo nosotros llevemos ese mensaje a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestro pueblo, a nuestro municipio, a nuestro país y afuera si nos toca ir. A todas partes.
Entonces nosotros debemos entender eso. Debemos tener discernimiento. Y debemos entender que tomar la cena del Señor no es si hemos pecado, porque todos somos pecadores. En algunas iglesias le dicen, párese los que se sientan dignos y quédense sentados los que son indignos. Pues realmente todos tendríamos que quedarnos sentados. Entonces, tomemos la cena del Señor.